En este capítulo hablaremos de las redes sociales, de cómo pueden influenciarnos, afectarnos y manipularnos. También hablaremos de una forma más inteligente de cómo usarlas a nuestro favor. Si eres de esas personas que está harta de usar las redes sociales, pero no sabe cómo despegarse de ellas, entonces este capítulo puede servirte. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Eudemonia. El día de hoy hablaremos sobre las redes sociales, un tema bastante controversial, diría yo, y un tanto complicado, porque quiero dejar bien en claro que no estoy aquí intentando decir si son buenas o malas, porque sinceramente no me siento cómoda con el concepto de blancos y negros. Siempre he sido una persona más como de grises y de matices porque sé que las cosas son muchísimo más complicadas que bueno, malo y demás. Entonces, simplemente es lo que yo he investigado y es mi opinión al respecto. Entonces, espero que cada quien forme su propia opinión porque algo a lo que siempre los invito aquí es que formen su propio criterio y que se cuestionen las cosas, ¿ok? Pero sí quiero hablar del tema porque creo que es algo muy importante en nuestra época y más en épocas de cuarentena, que yo creo que todos hemos estado en las redes sociales. Entonces, pues es un tema que considero importante y quiero empezar con que empecemos a examinar nuestras redes sociales, cada quien, y el ver la importancia que tienen y cómo influyen en nosotros. No es que las redes sociales sean malas, es el cómo las usamos y el poder que les damos sobre nuestra vida y sobre nosotros mismos. La verdad es que creo que estar en las redes sociales sin tener un criterio propio es de lo más peligroso que se puede hacer. Y lo malo es que muchas veces, creo que en la mayoría, son los adolescentes, incluyéndome, los que están ahí. Creo que he dejado esa etapa un poco atrás, pero claramente me tocó cuando tenía 15 años o demás, entonces sí me tocó durante toda mi adolescencia y siento que de alguna manera sí, claro que pudo afectar en mi desarrollo como niña, ¿no? Que ve estereotipos y demás, entonces creo que es algo a lo que todos nos vemos vulnerables y por esto creo que es muy importante crearte una opinión propia antes de estar en las redes sociales y creerte todo lo que ves, porque puede ser algo bastante dañino. Entonces, quiero que veamos que el tipo de personas que sigues influye muchísimo en tu persona y el tiempo que le dedicas. La verdad es que me da muchísima flojera pensar en alguien y yo creo que han habido muchas personas que se les fue la cuarentena en las redes sociales. Yo entiendo que la cuarentena ha sido difícil porque pues hemos tenido que estar encerrados y si de por sí al estar afuera nos distraíamos con las redes sociales y veías a la gente caminando con su celular y demás, ahora estando encerrados es una oportunidad mucho mayor de estar ahí pegados, pero eso no quiere decir que sea lo más sano o conveniente porque el estar encerrado no debería ser impedimento para hacer cosas productivas. Realmente con las maravillas que tenemos hoy en día podemos hacer muchísimas cosas. Y algo que, por ejemplo, me entristece muchísimo es que, por ejemplo, en las fiestas hay personas con su celular. Porque realmente el estar en el celular no es cosa de estar encerrado en tu casa o no. La verdad es que estando fuera también había gente en su celular. Y para mí, pues siempre, nunca me ha gustado usar el celular. Claro que supongo que es porque en una época yo era de esas niñas súper pegadas al celular, cuando llegué a un punto en el que de verdad ya no me soportaba ni yo misma, entonces decidí dejarlo. Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta que era algo bastante feo que estaba dañando a todos a los de mi entorno, ¿no? Salía a fiestas y veía a todos en su celular y para mí
el verlos ahorita me daba cierta lástima o cierta tristeza porque era como estar enfrente de un atardecer y estar viendo fotos del atardecer. Las personas con las que estaban en su celular viendo historias de otros amigos suyos en fiestas, cuando ellos estaban en fiestas. Y digo como, qué ilógico es eso. Literal es estar viendo un atardecer y estar en tu celular viendo fotos de atardeceres. No estás disfrutando el momento. Y eso se me hace algo verdaderamente triste. Siento que las redes sociales, las series, Netflix, WhatsApp y demás son para gente que no saben bien qué hacer con su vida o que no tienen un propósito definido, porque claro que todos lo utilizamos, pero depende mucho el cuánto los utilizamos. Y la verdad es que si seguimos consumiendo tantas series y tantas películas y tantas redes sociales, no vamos a encontrar ahí nuestro propósito. Lo único que vamos a hacer es perdernos aún más. Y también creo que tienen un lado bueno. Creo que sí pueden llegar a unirnos con personas interesantes. Y puede ser una oportunidad de expresar nuestro arte, nuestro talento o nuestras ideas. Y eso es algo muy, muy padre que tenemos como oportunidad hoy en día. Pero los que sí tienen ese propósito son más bien los que suben contenido, no los que consumen. Y digo, también depende mucho del tipo de contenido que subas, porque la verdad es que hay influencers que no suben realmente un contenido que yo considere de valor, a mi parecer, y que digan así como le dejan algo a su sociedad, ¿no? O que te deje algo como persona. Y siento que el estar en las redes sociales es estar en la vida de otras personas y no concentrarte en la tuya. Es porque no te interesa la tuya de alguna manera o hay algo que quieres evitar, hay algo de lo que te quieres distraer. Y yo me pregunto a todos esos que se la viven en las redes sociales. Ojo, yo sí ocupo de vez en cuando las redes sociales y claro que las consumo de vez en cuando, pero intento que no sea tanto, que mis horas en la pantalla no pasen de 3 horas máximo. Y sé que hay personas que pasan 7 o incluso más. Y ahí es donde me espanto. Porque ¿qué tampoco te debe gustar tu vida para dedicársela a los demás? Algo que también me parece sumamente triste es la imagen de la mamá o de los papás cuando están en el celular con sus hijos. A mí me molesta muchísimo cuando veo a mi mamá o a mi papá con el celular y les estoy hablando, de verdad parece que, no hombre, me están mandando una indirecta de no me interesa lo que estás diciendo y la verdad sí me siento mal al respecto, ¿no? Y digo, prefiero simplemente irme o ya no hablar porque es algo que yo detesto es ser ignorada o, o así de descarado, la verdad. Entonces me parece muy triste ver eso en las relaciones entre padre y madre hoy en día. Padres que no ven a sus hijos y a la inversa igual, hijos que no ven a sus padres. Reuniones entre amigos y familiares donde les interesa más lo que está pasando en sus pantallas que vivir lo que están viviendo en ese momento y con las personas a su alrededor. También por esta razón se nos dificulta tanto concentrarnos. Estudiar es algo muy complicado si tenemos el celular, el iPad o la computadora a la mano. Yo sinceramente sí he tenido que llegar al extremo de decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Están apagados, escóndemelos. Porque sé que una parte de mí va a encontrar una excusa mensa y va a agarrar el celular o la tablet y se va a distraer. Que al final de cuentas simplemente es una excusa. Pero la verdad es que hoy en día la atención es dinero. Por esta razón, las redes sociales se parecen cada vez más a la televisión. Antes de estudiar psicología, yo estaba estudiando la carrera de mercadotecnia. Entonces, sí sé un poco al respecto. No la terminé porque, pues, decidí que no era lo mío. Y la verdad me siento bastante librada porque ahora amo mi carrera. Pero
justamente estudiar este tipo de cosas me hace darme cuenta de cosas que me preocupan dentro de mí misma, dentro de mis amigos y dentro de gente desconocida, porque este tema de las redes sociales se nos puede llegar a salir de control y puede que dañe las relaciones que tenemos con otras personas. La verdad es que ya nadie ve televisión, o muy poca gente ve televisión. Y la verdad es que donde está la gente, donde está la atención, es ahí donde se van las marcas. Por eso cada vez nos vemos más inundados de anuncios. Porque para las redes sociales claramente van a querer que pases más tiempo en sus plataformas y por eso cada vez se hacen más adictivas de alguna manera y entre ellas compiten por tu atención. Porque el tiempo que no inviertas en ellas es tiempo que no pueden vender. Y por eso existen todo este tipo de notificaciones que son como maneras de distraerte de lo que estás haciendo, como de no, regresa a mí, tu atención acá conmigo. Y vi un video muy bueno, se los voy a dejar al final, que, que habla sobre todo esto, sobre cómo las redes sociales nos manipulan. Y justo habla de que el fundador de Netflix declaró que su mayor enemigo es el sueño. Que lo que quieren los fundadores de Netflix es que pasemos el mayor tiempo posible viendo series y películas, sin importar que eso dañe nuestra salud, con tal de que ellos puedan ganar más dinero. Y la verdad es que todas estas plataformas, todas las redes sociales se aprovechan de algunas vulnerabilidades del ser humano, de nuestra ingenuidad como consumidores. Y una de esas vulnerabilidades es la autoestima, algo que es muy manipulable en las redes sociales y que lo utilizan a su favor. La aceptación social hoy en día se mide en cantidad de likes y de seguidores. La cantidad de fotos y de videos le dan demasiada importancia al físico. Y yo misma he seguido a personas solamente por estar atractivas. Claro que eso ha cambiado, pero es triste ver la cantidad de seguidores a comparación de otras páginas que sí tienen contenido de valor. Y la verdad es que pues eso claramente nos dice la sociedad superficial en la que estamos y me da mucha tristeza saber que las personas hoy en día se pueden avergonzar más de su cuerpo que de su manera de pensar, porque le dan demasiada importancia a lo superficial. Pero hay otras características del ser humano que son muchísimo más bellas. Y por ese tipo de razones, las redes sociales causan tanta ansiedad, en especial en los jóvenes que todavía ni siquiera saben quién son y se ponen en las manos de otras personas, al seguir a personas que simplemente tienen su cantidad porque son atractivas físicamente. Yo sigo a cuentas de personas que tienen buen cuerpo, sí, pero porque en su contenido incluyen rutinas, incluyen dietas y demás. No es lo mismo seguir a una persona por su calidad de vida y su estilo de vida, que te comparten el cómo se han hecho así, a personas que mágicamente tienen la vida perfecta, el abdomen perfecto y demás. O sea, claramente nadie tiene la vida perfecta, pero cambia mucho el por qué sigues a una persona, inconsciente o conscientemente. Y es que esa ansiedad se aparece porque nos comparamos constantemente con esos falsos ideales que existen en las redes sociales. Pero lo más curioso de todo esto es que aún así no queremos salir de ellas. Aunque nos hagan sentir de la manera en la que nos hacen sentir, ahí seguimos. Y es que seguimos ahí por la necesidad del ser humano de amar y ser amado. Porque pensamos que se va a satisfacer ahí, con los likes, con los seguidores y muchas cosas más, los comentarios.
Pero la verdad, el target más afectado de las redes sociales en estos momentos son los adolescentes. Y lamentablemente, esto se va a seguir extendiendo hacia los más pequeños, incluso los más grandes, que ya adaptamos completamente nuestra vida a las redes sociales. Pero un adulto no es tan peligroso porque ya tienen, al menos la mayoría, un criterio propio. Pero si no tienes un criterio propio, lo más probable es entonces que te conviertas en una oveja que solo sigue al rebaño, tratando de encontrar su identidad en las tendencias, creyéndose y dejándose influenciar por las redes sociales. Lo triste es que esto se va incluso a los más pequeños. La Organización Mundial de Salud recomienda que los menores de 2 años no pasen ni tomen el celular, no pasen ni un segundo en la pantalla. Pero la realidad es que hay niños de 2 años que ya saben manejar el celular o que ya lo saben sostener. A mí me ha pasado que estaba frente a una niña de 3, 4 años y ya sabía utilizar muy bien el celular, sabía bien cómo regresar a una página y demás, y la verdad es que no sé si me sorprendió o me espantó. Yo creo que un poco de las dos. Pero eso no es lo que necesita un niño de esa edad. Lo que necesita es amor, atención, cariño, para que pueda crecer sanamente. Y buscar el amor en las pantallas no es la manera de encontrarlo. Tiene repercusiones en su lenguaje, en su desarrollo socioemocional y en su atención. La atención se hace cada vez más difícil. Y se vuelve como una adicción. Y como toda adicción, nos hace daño. Pero tampoco queremos dejarla. Y lo que mostramos y lo que seguimos tiene un efecto en nosotros. Lo que consumes influye en tu persona. Es preocupante el cómo se ha vuelto una extensión de nosotros. Lo llevamos con nosotros todo el tiempo. El celular está con nosotros en todas partes. Yo admito que yo me siento rara si no llevo conmigo el iPad o el celular. Y si estoy un rato sola, sin un aparato o sin una compañía o algo con que distraerme, no tardo mucho en ponerme impaciente. Pero esto es algo que totalmente se puede manejar y a lo que nos podemos desacostumbrar. Y es algo en lo que he estado trabajando y sinceramente me he sentido mucho más en paz. Disfruto más el presente. Porque las redes sociales y la tecnología es un arma de doble filo. Hay 3 aspectos principales. Son muchísimos realmente, pero para mí creo que hay 3 aspectos principales que tienes que cuidar a la hora de estar en las redes sociales. El primero es ver a quién sigues, porque influye en tu manera de pensar y de actuar. El segundo es qué muestras, porque entre más información das, más poder tiene la plataforma sobre ti, más vulnerable te haces ante ella y ante las personas que ven tu contenido. Y el tiempo que pasas en ellas. Entre más tiempo, más te distraes de tu presente, de tu persona, de tu propósito, de lo que quieres hacer, de tu vida. Y miren, no es que intenté satanizar las redes sociales. Yo sé que pueden ser muy útiles y en cierto punto pueden llegar a conectarnos con otras personas. Sin embargo, aun dándonos esa ventaja, hay estudios que demuestran que la cantidad de gente que se siente sola jamás había estado tan alta como ahora. Un dato curioso es que en la época navideña es cuando más se cometen suicidios. Hay personas que no tienen lo que ven en otras familias, que no les llegó un regalo o un mensaje, que no tienen con quién pasar la Navidad. Bueno, algo así pasa con las redes sociales, todos mostrando sus vidas entre comillas perfectas. Y hay quien se compara con eso y siente que su vida es miserable, cuando en realidad todos muestran lo que les conviene mostrar. Es una ilusión, no la realidad, pero los efectos y las repercusiones sí son reales. Y ahora lo que te quiero decir es que no te estoy diciendo como
que borres tus redes sociales, ¿no? Simplemente que inviertas tu tiempo de una manera mucho más inteligente. Usa las redes sociales a tu favor, no llegues a un punto en el que te perjudiquen. Hay que aprender a tener un balance. Y solamente tú puedes establecerlo a tu manera. Vuélvete una persona consciente, forma tu propio criterio. Lee, estudia, por eso es tan importante la educación. Y yo no era de las que no leía. Yo decía que yo cuando leo me aburro, yo cuando leo me duermo, a mí no se me da leer. Pero realmente no creo que haya quien no le guste leer. Simplemente no has encontrado un libro que te atrape. Pero claro que hay, créeme que te dejan mucho más que estar en las redes sociales. Claro que las redes sociales te pueden dejar algo, pero sí te aseguro que un libro te deja más que las redes sociales. Y también, como siempre, siempre cuestiona, no creas todo lo que ves en las redes sociales, forma tu propio criterio, eso es algo súper importante y lo voy a estar repitiendo muchísimo. Vive tu presente, voltea a ver a tu alrededor, incluso durante la cuarentena. Creo que es una oportunidad increíble para conocer a tu familia con los que vives, que es algo súper importante. O conocerte a ti, que también es muy importante. Las redes sociales lo único que hacen es que nos mantienen distraídos, ensimismados, impacientes y ansiosos. Así que usa los beneficios de la tecnología, pero no te quedes atrapado en ella. Crea contenido, comparte contenido, más del que consumes. Porque hay influencers que sí tienen contenido de valor. Pero lo que tienen ellos es que se mantienen activos. Y te aseguro que no se la pasan pegados consumiendo redes sociales, se la pasan más creando que consumiendo. Porque te aseguro que si se la pasaran pegados en las redes sociales, se quedarían sin contenido. Estar pegados al celular todo el día nos quita energía y creatividad. Pero también hay influencers que la verdad no te dejan nada. Así que la próxima vez que piques seguir, piénsalo muy bien. Ten muy en claro por qué sigues a esa persona. Porque su nombre lo dice, son influencers, influyen. Y cuando picas seguir, eso es lo que estás haciendo. Lo sigues como una oveja en el rebaño. Y es que en promedio desbloqueamos el celular unas 130 veces al día. Eso es equivalente a cada 10 minutos aproximadamente. Así que yo te doy unos tips para que puedas dejar de poco a poco las redes sociales, que a mí me han servido. Uno es que solo entres 3 veces al día a las redes sociales. Uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. El segundo es que le dediques solo 30 minutos o máximo 1 hora al día. O simplemente ve bajando tu tiempo en pantalla poco a poco. Si antes pasabas 8 horas, ahora pasa 7, la próxima semana 6, la próxima semana 5, poco a poco. Y otra es la más radical, pero es que borres las redes sociales de tu celular. Ojo, no que las des de baja, si no quieres hacerlo. Simplemente que las borres de tu celular. Yo esa fue la que apliqué porque ya estaba harta y la verdad es que a veces yo soy muy extremista y sí agarro este tipo de opciones porque no puedo estar como en medio en este tipo de circunstancias porque sé que me iría. Había veces que yo no estaba haciendo nada y en automático entraba a las redes sociales y según yo no iba a entrar, pero ya estaba ahí, o sea, ya era algo automático. Entonces decidí borrarlas de mi celular y la verdad es que no es coincidencia que la vez que más perdida me he sentido y he estado en mi vida fue cuando le dedicaba más tiempo a las redes sociales. Me distraje y me despegué de mí misma. Seguía a los que me rodeaban y hacía lo que esperaban de mí los demás y hacía lo que estaba de moda, sin cuestionar. Pero cuando dejé las redes sociales fue cuando me sentí más tranquila y en paz conmigo. Poco a poco empecé a encontrar y formar mi propio camino. Y me empecé a concentrar en mí. Claro, eso lo hice acompañada de terapia, que la verdad me ha funcionado muchísimo. Yo aquí siempre lo voy a recomendar, a mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces me ha cambiado la vida.
siempre es algo que voy a recomendar. Creo que todos deberíamos de ir a terapia. Pero bueno, lo último que tengo que añadir es que vayan y vean la TED Talk de Santiago Billings. No estoy muy segura de cómo se pronuncia su apellido. Pero la plática se titula ¿Cómo nos manipulan en las redes sociales? Está muy buena. Me inspiré en ese video para hacer este capítulo. Y hay una frase que me gusta muchísimo que dice, empezamos a vivir la vida para mostrarla y no para disfrutarla. Creo que allí está el problema. Y es que, siendo sincera, cuando dejé las redes sociales, de verdad, paradójicamente, mi vida social nunca se había visto tan activa. Empecé a conocer a la gente por quien es y no por quien aparentaba ser. Por el cómo trataba a las personas y no por la cantidad de seguidores que tenía. Viéndola a los ojos y no a través de una pantalla. A veces parece que las redes sociales, en vez de conectarnos, nos desconectan con nuestro alrededor, con las personas en nuestro entorno. Yo sentí que existía más, porque el tiempo que le dedicaba a las redes sociales se lo dedicaba ahora a mi presente y a la gente a mi alrededor. Me sentía mucho más auténtica y real, porque no estaba siendo influenciada por nadie en redes sociales. Simplemente me dejaba ser, sin compararme. Y es que piénsalo, los mejores momentos de tu vida no son con el celular, no son en el celular. Y muchos ni siquiera tienen fotos, porque te olvidas del celular cuando estás disfrutando tu presente. Pero ¿cómo vas a disfrutar tu presente si no dejas el celular? Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Nos vemos el próximo capítulo y te mando un gran abrazo, un saludo y espero que tengas un muy bonito día. Hasta la próxima.